Aquí podemos decir que, por ejemplo, dependiendo de la etnia o del país de donde vivimos, Los americanos, asiáticos, europeos, pues se ha visto que los bebés tienen crecimientos o diferentes. sea, el tomar conciencia de que la tecnología existe en Hermosillo, en Sonora, los médicos, una gran capacitación, capacidades para diagnosticar esto. Lo único es tener la información correcta y asistir a las evaluaciones como se piden por el médico y que sea una búsqueda más profunda siempre de la situación del bebé. ¿Qué tal? Sean bienvenidos a este espacio que estamos construyendo de plática entre médicos, pero sobre todo, aunque sea una plática entre médicos, que sea algo de mucha información para nuestros pacientes, nuestros videntes, ¿no? en estas plataformas. Tenemos ahora el honor de contar con la doctora Fernanda Rangel Orozco. Ella es médico ginecólogo, especialista en medicina materno-fetal, que labora aquí con nosotros en Body Project Surgery, aquí en Hermosillo. Y quisimos tocar un tema que es muy frecuente, las dudas que hay en los pacientes en la consulta, sobre todo en cómo saber el tema de retardo del crecimiento intrauterino. Pero te doy la palabra para que nos saludes al auditorio. Y ahorita tocamos el tema de retardo del crecimiento intrauterino. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, muy contenta de estar aquí y pues sí, platicar un poco sobre este tema que es más frecuente de lo que pensamos y genera pues de repente mucha preocupación en las pacientes, porque yo creo que alguna vez han escuchado de algún conocido, algún familiar que han tenido un bebé que ha crecido menos de lo esperado, y pues vamos a ir como desglosando todo este tema. Bueno, ambos somos ginecólogos y estamos acostumbrados a ver esta patología relativamente de forma frecuente. Y obviamente siempre en las pacientes es como un temor, ¿no? El cómo está desarrollándose mi bebé, cómo está creciendo, si está creciendo de una forma correcta para el tiempo que tiene de embarazo, y cómo podemos evaluar, cómo podemos saber o distinguir. ¿Qué consejo le podemos dar a las pacientes cuando van empezando para poner especial énfasis en su gestación, de cómo se está desarrollando? Sí, bueno, aquí yo creo que empezar por las bases, que pues bueno, para decir que un bebé está creciendo de una manera normal o esperada, pues hay muchos estudios que retrospectivamente han estado enfocándose en el crecimiento de los bebés. Uh-huh. Existen pues tablas estandarizadas de acuerdo a diferentes tipos de población, porque entre diferentes poblaciones, no sé, los americanos, a los asiáticos, a los europeos, pues se ha visto que los bebés tienen crecimientos diferentes. Exacto. Entonces se crean estas tablas y se estandarizan cuáles son los pesos normales de acuerdo a algo que se llaman percentiles. Uh-huh. Ahorita pues vamos a platicar un poco sobre esto, pero durante pues algún tiempo se estuvo viendo durante semanas específicas, por ejemplo la semana 25, 26, 27, estos bebés de poblaciones específicas, pues en qué peso se encontraban y cómo iban ganando su peso gradualmente. De acuerdo a esto, pues ya se observa cuál es una media de crecimiento, que sería como el percentil 50, y ya de acuerdo a este percentil se da pues cierto margen para clasificar a los bebés como dentro de un peso normal, un peso grande para las semanas o un peso bajo para las semanas. Muy bien, o sea, aquí podemos decir que, por ejemplo, dependiendo de la etnia o del país de donde vivimos, de nuestra raza, pues si somos de genética latina, si somos de genética anglosajona, o una persona de color, tiene diferentes pesos estimados para esa semana que tú dices. Uh-huh. Tenemos un peso estandarizado para la mujer mexicana, cuánto debe de pesar un bebé en la semana 15, 20 o en la 30 o en la 40, correcto, para saber si el bebé está
dentro del rango esperado de crecimiento o si estamos por debajo o por arriba. Y eso básicamente lo vemos o lo medimos y lo hacemos los ginecólogos por medio del ultrasonido. Pero a los ginecólogos siempre nos preocupa cuando estamos viendo por ultrasonido un bebé que lo tenemos desde el segundo mes que lo estamos viendo. Siempre nos viene la duda de vendrá bien mi bebé, vendrá este bebé que estoy viendo, estará completito, no le falta algún órgano o tiene el crecimiento correcto. Aquí quisiera preguntarte cómo podemos evaluar este crecimiento, de qué manera o en qué etapas es la más correcta para poder sacar este percentil o este patrón de crecimiento. Bueno, aquí yo quisiera hacer un énfasis en la importancia que es que las pacientes acudan a sus controles prenatales desde las primeras semanas de embarazo. Sobre todo que realicen su ultrasonido de primer trimestre. Este es un ultrasonido que se hace de la semana 11 hasta la semana 13 con 6 días. Además de valorar pues, la cuestión de riesgos de enfermedades genéticas, preeclampsia y descartar malformaciones mayores en los bebés, también se realiza una medición que es la longitud cráneo-caudal. Todos los bebés estas semanas, a las 12, 13 semanas, van a tener una medida muy parecida y se tiene que tener este ultrasonido porque en semanas subsecuentes, no sé, por ejemplo, en la semana 20, en la semana 30, hay que basarse en las semanas de gestación que tiene el bebé al momento de la consulta, de acuerdo a ese ultrasonido de primer trimestre, para, pues independientemente si yo lo reviso a la paciente, usted la ve o lo ve otro ginecólogo, pues que todos nos basemos en una misma medida y nuestras medidas, aunque puedan variar por cuestión de pocos centímetros, pues coincidamos en el tiempo que tiene el bebé y si está muy desfasado del peso de acuerdo a las semanas. Porque sería como un patrón de crecimiento, pues o sea, tienes ya en las primeras semanas, la semana 10, 12, tienes establecido las semanas de gestación de este bebé y sacas una ponderación para ver en qué fecha debe de nacer y si vamos por una curva correcta de crecimiento y no se nos está quedando de manera pequeña en alguno de sus diámetros o medidas, ¿no? ¿Qué diferencia? Una cosa que siempre nos preguntan o es una duda de los pacientes es ¿qué diferencia hay entre una restricción o retardo del crecimiento con un bajo peso del bebé, que pudiera ser por otra razón distinta, ¿no?, que una enfermedad? Entonces, ¿cómo podemos diferenciar si mi bebé se está restringiendo y está poniendo en riesgo la vida del bebé, los órganos o su vida, que pueda pasar algo malo, o estamos nada más ante un peso pequeño por cuestiones genéticas o inclusive alimenticias, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos diferenciar este tipo de casos? Bueno, aquí importante, ahorita que lo mencionó, supongamos que el bebé todavía no cae dentro de un percentil bajo para edad gestacional o una restricción, pero sí existe algo que se llama curva de crecimiento, que es estar viendo que en el transcurso de las semanas pues se vaya viendo una ganancia progresiva de peso y a lo mejor si yo vi al bebé hace un mes y lo vuelvo a citar hoy, que no me empiece como a caer el percentil de peso, aunque siga estando dentro de lo normal. Creo que eso es importante mencionarlo. Y supongamos que ya después pues cae en un trastorno de crecimiento fetal, que es cuando, de acuerdo a los percentiles, se encuentran ya los bebés abajo del percentil 10. Entonces, para distinguir un percentil bajo para edad gestacional o ya una restricción de crecimiento, pues hay dos modos. Una restricción de crecimiento es cuando el percentil ya está abajo del 3, o sea, ya se está quedando muy por debajo el bebé en su peso para las semanas. O lo otro es que se encuentra abajo del 10, pero ya se vean cambios hemodinámicos con el ultrasonido Doppler, que es el que revisa la circulación fetal. Sí,
en los hospitales o en el gremio médico comentamos mucho, escuchan inclusive los pacientes lo que es las flujometrías, los flujos de perfusión que tiene el bebé, así de una manera muy fácil de que lo comprenda nuestro auditorio. ¿En qué consiste realizar una flujometría o en dónde se toma, en qué partes del cuerpecito del bebé se miden estas velocidades en que circula la sangre y qué información o qué nos está traduciendo esto, para qué nos sirve saber esto? Pues, ¿no? O sea, obviamente como médicos lo sabemos, pero es importante que el público lo pueda captar para que se acerquen a hacerse sobre todo una buena evaluación, que nuestros bebés estén bien vigilados, estén bien evaluados y tratar sobre todas las cosas evitar que haya malos desenlaces en un embarazo, ¿no? Que lo que más queremos es que el desenlace final de una gestación pues sea un bebé sano, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos garantizar o cuando menos estar lo más seguro posible de que el desenlace va a ser el correcto? En este tema de los flujos, ¿qué nos podrías decir? Bueno, más adelante vamos a platicar sobre los tipos de restricciones. Me voy a enfocar ahorita de momento en las restricciones tempranas, que son las que podemos valorar de una manera más detallada con el ultrasonido Doppler. Las causas de las restricciones tempranas, lo más frecuente es que sean por disfunciones útero-placentarias. Y esto pues no depende de la paciente exactamente. Hay una disfunción en la cual no hay una oxigenación óptima para el bebé para que crezca y pues vaya alcanzando ese potencial de crecimiento esperado. Entonces, al no haber una circulación adecuada entre el útero y la placenta, llega menos oxigenación al bebé y al bebé se le revisa a través de su cerebro, en la arteria cerebral media, se revisa su arteria umbilical, existe otra vena que se llama ductus venoso que está conectado directamente al corazón. Se deben de revisar todos estos vasos porque las restricciones tempranas pueden presentar cambios progresivos en el ultrasonido Doppler. Entonces, ¿a partir de qué semana se pudiera hacer esta medición aproximadamente? Pues bueno, las restricciones tempranas pudieran empezarse a detectar desde la semana 26 más o menos. Okay. Entonces, si ya se detectó algún trastorno en el crecimiento, se debe de hacer esta flujometría de manera complementaria para subclasificar al feto en 4 grados de restricciones. En restricción grado 1, restricción grado 2, grado 3 y grado 4. De acuerdo a los cambios que se presentan progresivamente, por ejemplo, en el grado 1 pueden estar las flujometrías alteradas de manera cuantitativa al momento de medirlas. Ya en una 2, la arteria umbilical empieza a presentar otros cambios que tienen lo que pasa es que las ondas tienen una sístole y una diástole, que es como una curvita que se hace en el ultrasonido. Cuando la diástole alcanza a tocar la línea blanca, que es la línea de base en el monitor, estamos hablando de una diástole ausente y eso ya se considera una restricción tipo 2. Volvemos a revisar al bebé a la semana, por ejemplo, y si ya vemos que esa diástole rebasa la línea de base, ya estamos hablando de una restricción tipo 3, o cuando ya empezamos a notar que el ducto venoso se empieza a alterar, también lo pudiéramos clasificar como una restricción tipo 3, y ya en la tipo 4 el ducto venoso también tiene una onda que se llama onda A. Cuando esta onda rebasa la línea de base, ya hablamos de una restricción tipo 4, que pues ya es como el máximo nivel en las restricciones tempranas. Para nuestro público, por ejemplo, el estar llevando un control prenatal, por ejemplo, con su médico ginecólogo, le estamos haciendo ultrasonidos de forma rutinaria. ¿Es correcto o es adecuado hacer la búsqueda de una alteración en estos flujos de manera profiláctica o preventiva, pues, o sea, como una rutina del ultrasonido, de la vigilancia en sí, pues, o sea, estamos haciendo vigilancia normal de una paciente que viene y ella no espera que su bebé tenga ningún problema, ella espera que
tu bebé esté bien. Entonces viene con el ginecólogo, se hace su estudio de ultrasonido, ahí se debe siempre de evaluar o solamente se reserva para algunos casos el estar haciendo evaluaciones de los flujos. Pues se recomienda en muchos lugares que las pacientes realicen el ultrasonido de tercer trimestre. Okay. No se pide de rutina por parte de todos los médicos tratantes, pero ya cuando la paciente está entrando al tercer trimestre, antes de que se empiece a plantear la vía de interrupción, a qué semanas, sería bueno que las pacientes cuenten con este ultrasonido, porque nos habla también de cómo va a estar el bienestar fetal, si va a tolerar una prueba de trabajo de parto. Okay. Quizá no revisar en todas las consultas la frujometría Doppler si el bebé se encuentra en un buen peso, pero cuando menos que sí cuenten con su ultrasonido de tercer trimestre. Okay. O sea, estar vigilando siempre las medidas de desarrollo, o sea, el peso fetal que vaya dentro de lo correcto, que vaya el tamaño dentro de lo correcto, y solamente reservar el estudio más profundo para casos en que veamos una alteración en esta progresión del peso fetal, ¿no? Sería lo correcto. ¿Cuáles son las causas más comunes de que haya una alteración del crecimiento del bebé o una restricción del crecimiento fetal? Ok, yo las dividiría como las causas placentarias, causas maternas que también pueden estar relacionadas con disfunción placentaria, sería lo principal, la preeclampsia, expresión alta. Es muy común aquí en Sonora, ¿no? La preeclampsia ya es prácticamente algo que frecuentemente vemos los ginecólogos, ¿no? Alteraciones también nutricionales. Sí, alteraciones nutricionales, pacientes que están expuestas a tabaquismo, alcohol, drogas. Sí. Pacientes que tienen alguna comorbilidad o alguna enfermedad agregada, puede ser no exactamente preeclampsia, pero alguna hipertensión arterial crónica, diabetes en el embarazo, trombofilias, que son trastornos en la coagulación. Serían como las principales causas maternas para una alteración en el crecimiento fetal. Pero también es importante que en los fetos se descarte alguna enfermedad genética. También malformaciones, ¿no? Malformaciones, sobre todo cardiopatías, y también causas infecciosas como podría ser algún citomegalovirus, algún toxoplasma. Sí, fíjate que a mí en mi vida profesional, en mi experiencia, me ha tocado ver varios casos el citomegalovirus como causa de muerte fetal, inclusive, ¿no? Muerte fetal en el segundo trimestre, de causa inexplicable, ¿no? En esos estudios, y no estamos acostumbrados muchas veces los ginecólogos a pedir este tipo de estudios, ¿no? De una prueba sanguínea para ver si hay citomegalovirus, ¿no? Entonces la frecuencia, ¿qué tanto pudiéramos decir que se presentaría en la población las restricciones del crecimiento? Hablando de restricción, creo que estamos ante un escenario complejo porque es más frecuente de lo que pensamos, pero creo que hay muchos casos que se siguen subdiagnosticando y se pasan por alto. Por ejemplo, una cifra que puedo dar más exacta es que, de acuerdo a literatura, de los bebés que fallecen desafortunadamente durante el embarazo o en el transcurso del parto o después, un 30% se ve que está asociado a algún trastorno de crecimiento por que se pudiera haber detectado. Exacto. O sea, podemos decir, en base a esto que comentas, que siempre que hay un mal desenlace, por decirte, o una mala experiencia al final del embarazo, por una muerte fetal o una asfixia o todo esto, pudiéramos pensar en muchos de estos casos nos pudiéramos haber encontrado alguna alteración o un aviso en el ultrasonido, midiendo estos flujos, midiendo detenidamente cómo está la circulación fetal, para ver si teníamos ya algo que nos estuviera alertando para evitar llegar a tener el problema al final del embarazo, tanto en el crecimiento como en el desenlace, ¿no?
Entonces sí, es algo que es importante que las personas que nos están escuchando, pues que tomemos conciencia, que es la finalidad de estas pláticas, el tomar conciencia de que la tecnología existe en Hermosillo, existe en Sonora, los médicos de una gran capacitación y capacidades para diagnosticar esto. Lo único es tener la información correcta y asistir a las evaluaciones como se piden por el médico y que sea una búsqueda más profunda siempre de la situación del bebé. A mí me queda muy claro que la vida entera de una persona muchas veces se determina en el momento del nacimiento, la calidad de nacimiento que tiene una persona nos da esa hándicap a favor para tener un buen coeficiente intelectual, un niño con mejores capacidades cognitivas de desarrollo y habilidades plenas, ¿no? Y no que el nacimiento sea restarle un hándicap en contra a nuestros nacimientos y tener bebés o niños con deficiencias intelectuales o motrices, ¿no? Pues es muy serio este tema para mí, para el ginecólogo en general. Y aparte de que, bueno, está comprobado que los bebés que tienen restricción de crecimiento tienen un mayor riesgo de morbimortalidad en el embarazo. También está descrito que durante su niñez o la adultez están más predispuestos a diabetes, enfermedades metabólicas, trastornos hipertensivos. Sí. Se determina gran parte de lo que va a ser un adulto, cómo va este nacimiento, cómo va a determinar el comportamiento muchas veces del niño, del adolescente y del adulto en base a esta calidad, ¿no? de nacimiento. Entonces tenemos que los tipos de restricción, como decía, son cuatro grados, ¿no? Pero a veces oíamos en la terminología médica que si son restricciones severas o son simétricas o si son todos los parámetros los que están alterados. Algo que nos pudieras decir, ya esas clasificaciones ya quedaron obsoletas o se usa otra manera de decir cuáles son los tipos que hay. Pues bueno, las podemos clasificar de diferentes tipos. Ahorita que menciona lo de restricciones simétricas, pues son bebés que en toda su conformación corporal, las medidas de su cabeza, de su abdomen, de sus huesos largos como el fémur, pues son todas proporcionalmente menores a lo que tienen de semanas de gestación. A diferencia de una restricción asimétrica, que quizá las medidas de la cabeza y del fémur están bien, pero la circunferencia abdominal está en menos de percentil 3. Eso también lo clasificamos ya como un bebé con restricción de crecimiento. Hay otro tipo de clasificación de restricciones que son las tempranas, que son las que le comento, que son 4 grados, y las tardías. Estas, pues importante mencionarlas, se presentan después de la semana 32 y es un poco más difícil detectarlas porque pueden ser bebés que van creciendo normal y de repente ya en las últimas semanas del embarazo se empiezan a quedar abajo. Se frena el crecimiento. Y la cuestión o lo importante con estos tipos de restricciones que son las tardías es que los bebés hemodinámicamente y metabólicamente pues no tienen tanta tolerancia a esa baja de oxígeno. Entonces son potencialmente más complicables y pueden tener más riesgo de mortalidad. Okay. Entonces sí, ese escenario puede ser un reto pues diagnóstico, de seguimiento también, y también para pautar a qué semanas se tienen que interrumpir los embarazos, porque pues sí hay mayor riesgo de mortalidad de que en cualquier momento pase algo. Sí, yo lo definiría como... Yo creo que cuando llegas a un caso así, llegas a como una encrucijada, ¿no? Ya estás con un bebé que va creciendo normal y de repente llega una parte del embarazo a lo mejor en la semana 30, en el 7º mes,
en que el bebé se te empieza a frenar en el crecimiento. Y como lo estás diciendo, se frena, te empiezas a buscar qué posibles causas son de este estar detenido el crecimiento, y sobre todo en qué tan peligroso es seguir con una gestación, con un embarazo. ¿Lo vamos a continuar o lo vamos a interrumpir? ¿O qué tratamiento podemos proponerle? ¿Cómo lo pudieras abordar la idea esta? Eso es algo importante porque creo que está un poco mejor pautado en las restricciones tempranas, según los grados. Está estandarizado a qué semana se debe de interrumpir una restricción tipo 1, que son las más frecuentes. Se supone que se tiene que clasificar el peso, se debe hacer la evaluación Doppler e idealmente se deben de contar con unos exámenes de laboratorio que son los marcadores de preeclampsia. Según las guías, de acuerdo a cómo están estos marcadores de preeclampsia, se define si se deben de interrumpir a la semana 37 o 38 las restricciones tipo 1. Si el bebé está en una restricción tipo 2, se recomienda que la finalización sea de la semana 32 a la 34, una restricción tipo 3 a la semana 30 y una restricción tipo 4 a la semana 28. Y esto creo que genera mucha preocupación de parte de los papás, porque pues cómo van a hacer un bebé que es prematuro, a lo mejor cómo van a hacer un bebé a la semana 29. Pero bueno, el beneficio si hay indicación de interrumpir el embarazo porque corre más riesgo ese bebé quedándose dentro del abdomen materno, pues hay que sacarlo por el riesgo de mortalidad. Y dándole el beneficio de pues, su esquema de maduración pulmonar, siempre y cuando pues, se pueda administrar y no haya como alguna indicación para que ese bebé nazca de manera urgente. Y aparte, pues su neuroprofilaxis o su protección neurológica con sulfato de magnesio, intentando darle un beneficio a esos bebés, pues con esa misma prematurez con la que pueden nacer. Creo que algunas personas pues pueden decir, yo me quiero esperar que el bebé nazca más, gane más peso, que no nazca con estas semanas tan pequeño, con, no sé, 1,3 kg de peso. Pero pues eso sí está, la idea de si hubiera indicación de interrumpir el embarazo, es porque corre riesgo de descompensarse y de perder la vida. Sí, esto de manera crítica, sí lo vemos como que hay que decirle al paciente hasta dónde está de severo la problemática y decir, bueno, sé que está prematuro el bebé, sé que está pequeño, sé el peso que tiene, pero también sé que la situación es tan crítica o tan ominosa o tan peligrosa dejar adentro un bebé, que le podemos ofrecer más posibilidades de éxito afuera, aún con el tamaño pequeño y con la prematurez que tiene. Es preferible por posibilidades, pues porque es más posible el éxito afuera que mantenerlo adentro en un ambiente que ya no le es tan favorable y que sí lo está cada vez disminuyendo en sus capacidades para sobrevivir, ¿no? Pero sí, entiendo la dificultad, el dilema médico, el dilema de la decisión, como médico lo que existe es en qué momento lo voy a interrumpir y de qué forma, ¿no? Entonces, los tratamientos por lo regular se considerarían nada más así de terminar el embarazo, o podemos hacer algunas otras acciones, medicamentos o rutinas, o qué podemos hacer para tratar de alargar más el periodo en que vamos a tomar la decisión de interrumpirlo. Ahorita mencionabas lo de la neuroprofilaxis, o sea, es aplicar sulfato de magnesio a la mamá para que proteja el cerebrito del bebé, o poner inductores de madurez pulmonar para que cuando nazca esté más apto. Pero algunas otras conductas que podamos hacer o para poder alargar un poquito más, o en qué nos vamos a basar para decir hasta aquí. Bueno, aquí pues importante este tipo de decisiones que pues, no son fáciles
Hay que estar bien seguros. Estar bien seguros de las semanas de gestación que tiene el feto. Si hubiera alguna alteración Doppler, pues corroborarlo. Se recomienda que, por ejemplo, si yo tengo una umbilical alterada, deba de tenerla alterada 2 veces para estar segura del diagnóstico. Y pues antes de quizá de decir, ya tienes una restricción tipo 2, ya tiene que nacer, quizás si todavía está en semanas de pues aguantarlo un poquito, solo estar cumpliendo con los seguimientos, que de acuerdo al tipo de restricción, a lo mejor la tipo 1 va a ser cada 1 o 2 semanas. La vigilancia. La vigilancia. El volverle a tomar otro estudio, nos esperaríamos 2 semanas de la primera que está alterada. De 1 a 2 semanas dependiendo el caso. A una restricción tipo 4, que quizás lo ideal sería que la paciente esté hospitalizada, que tenga aparte una monitorización con un cardiotocógrafo para estar viendo cómo se comporta la frecuencia cardíaca. Y pues ese es el modo en el que pudiéramos estar como aguantando el embarazo sin tomar una decisión radical de ya tiene que nacer. El nacimiento, ¿cómo lo recomendarías? ¿De qué forma? O sea, hacer un intento de que sea parto, ¿en qué casos y en qué casos definitivamente pues, no hay más que hacer una cesárea? En los bebés que tienen peso pequeño para edad gestacional, que no se considera una restricción de crecimiento, o en las restricciones de crecimiento estadio 1, el parto vaginal no está contraindicado. Siempre y cuando esté bajo vigilancia. Si la paciente está en inducción, de un trabajo de parto con medicamento, mientras tiene las contracciones y se está viendo cómo progresa la dilatación, sí se debe contar con un tococardiógrafo para estar vigilando la frecuencia cardíaca. Por si hubiera alguna indicación. Y un quirófano disponible a la mano. Un quirófano también. Disponible. Ginecólogo, anestesiólogo a la mano. Ya a partir de la restricción 2, 3 y 4, esas sí tienen que nacer por cesárea, por riesgo de que el bebé no tolere el trabajo. Entonces recordemos, me dijiste la 2 es cuando ya la diástole está prácticamente tocando la línea de base en el Doppler. ¿Lo comentabas o cómo lo...? Sí. A partir de ahí ya para adelante, eso como información para médico, ¿no? Pero sí, este tipo de parámetros los debe cada vez más de conocer la paciente, ¿no? El médico ser muy claro a la hora de explicarle a los pacientes qué es lo que está sucediendo, por qué estamos utilizando esta tecnología, por qué estamos usando un aparato que además de ver al bebé la carita o verle el tamaño y ver el peso y ver los órganos, nos diga también cómo está funcionando el aparato circulatorio de un bebé, cómo se está oxigenando sus órganos, cómo están el desarrollo de cada uno de estas estructuras, pues porque de ahí, como lo comentamos hace un rato, de la vida, el futuro de un ser humano se determina en gran medida de la manera y la calidad del nacimiento. Y para mí eso lo tengo muy tatuado en mis decisiones siempre como médico. El proteger siempre que el nacimiento sea de la mejor calidad posible, ¿no? Y esto es muy importante que el público, que la mujer, que las pacientes lo valoren, lo protejan y lo pidan. Un nacimiento seguro, un nacimiento de mejor calidad o en las mejores condiciones posibles. Entonces el tratamiento básicamente es detectarlo a tiempo, darnos cuenta de si está progresando, si está muy severo la alteración que tiene de desarrollo el bebé, y en base a esa severidad tomar la decisión si vamos a darle la oportunidad de un parto de manera a corto plazo, o si nos vamos a esperar lo más posible, si no es muy severo, esperarnos lo más posible, y en el momento en que llegue a un grado 2, ahí tratar, si no es posible un parto, tratar de interrumpirlo por vía de cesárea. Después del nacimiento, ¿qué podemos esperar de estos bebés? ¿Qué secuelas o qué conducta debemos de tener
el equipo médico, ¿no? Porque aquí entraría el neonatólogo, entra el equipo de pediatras, obviamente pues el ginecólogo nos interesa pues si entregamos un bebé en buen estado, pues que siga estando en buen estado, ¿no? Que esté bien cuidado, vigilado, nos importa lo que está sucediendo. ¿Qué recomendaciones o qué esperar a futuro de estos bebés? Bueno, en cuestión de pronóstico, creo que algo muy, muy importante es, dependiendo cuál sea la causa de la restricción, que quizás si la paciente está acudiendo a todos sus controles, se están haciendo ecografías seriadas para estar viendo el crecimiento, quizá no es tanto problema detectar si el bebé está restringido. Yo creo que lo que es un reto es, dentro de todas las causas, pues saber cuál puede ser la que está afectando al bebé. Y si se detecta un trastorno de crecimiento, se debe de descartar alguna malformación. Se recomienda que todos los bebés con restricción tengan una valoración neurológica y también de su corazón para descartar alguna malformación cardíaca principalmente. Pero eso es en el momento del nacimiento, o sea, naciendo o hacer una valoración cardíaca. Sí, se puede hacer durante el embarazo. Ah, también, o sea, durante el embarazo, porque si se detecta alguna cardiopatía, pues ya se puede ir preparando un equipo médico al momento del nacimiento con un cardiólogo pediatra, un intensivista. Y la manera de recibirlo, pues qué tan severa es esta malformación o alteración para estar prevenidos el equipo de pediatras. O sea, vamos a recibir un bebé en estas condiciones y que tenga todo el soporte para poderlo recibir de manera óptima. Sí, también realizar los estudios genéticos para descartar síndrome de Down o algunas otras cromosomopatías, o dentro de las enfermedades genéticas pues puede haber muchas causas. Entonces se debe hacer el ultrasonido de segundo trimestre y en el transcurso del embarazo realizar una valoración anatómica del bebé a detalle para estar seguros que no haya alguna causa de ese tipo. Una paciente, por ejemplo, no vino, no le estuvimos llevando el control prenatal, es una paciente que de repente nos llega y en una etapa a mediados del embarazo y empezamos a detectar que el bebé tiene una lentitud en el crecimiento, ¿no? O sea, y no podemos saber para atrás cómo estaba. Podemos hacer una evaluación genética, por ejemplo, de la semana 25, ya pasó la ventana para diagnosticar el Down, para diagnosticar malformación, cromosomopatías, pues ya se pasó esa etapa y ahora nos llega. ¿Qué podemos hacer para más o menos decir, bueno, sí estamos ante una posibilidad alta de un síndrome de Down o algo, si no estamos ya en la semana adecuada para el diagnóstico? Se puede hacer una valoración anatómica un poco más tardía. Digo, lo ideal sería que sí se realice en el ecoestructural, pero... En la semana 12 y 22, pues, pero... esos son dos ultrasonidos, pero supongamos que ya se pasó el tiempo. Y no lo tuvimos. Pues se puede realizar, de todo lo que se revisa en esos ultrasonidos, quizá la mayoría de cosas, pero a lo mejor el hueso nasal, el pliegue nucal ya no son confiables, que son lo que más nos pueden dar la pauta para sospecha, sobre todo de síndrome de Down. Pero se puede hacer una valoración anatómica tardía, nada más pues sí diciéndole a las pacientes que la confiabilidad pues es menor. O sea, no es tan seguro poder tener un acierto, un alto porcentaje de acierto de malformación por síndrome de Down, por ejemplo. No lo podemos diagnosticar con tanta seguridad como en el momento, como haciendo las cosas en su tiempo. Pues, o sea, hacer el ultrasonido estructural que ve ciertas partes del bebé, del tabique nasal, que ve el pliegue nucal, en la semana 12-13 nos da mucha más seguridad de poder hablar de que hay riesgo o es bajo el riesgo o la posibilidad de una malformación por cromosomas. Pues. Por eso es importante que los pacientes se programen a la semana 12 de su estructural y en la semana 22 para no tener después las dudas si se presenta una restricción en la semana 28, pues oye, ya veníamos
avisados desde temprano en el embarazo de que esto pudiera pasar al final. Ese es el valor del seguimiento del ultrasonido, el hacerlo bien y de forma secuencial, para que lo que me dio, la información que me dio en los primeros meses, me sirva para tomar decisiones al final, tanto en preeclampsia, amenaza de parto pretérmino, malformaciones cromosómicas o anticiparme, pues, ¿no? Este es más importante. Lo que te decía hace un momento es lo difícil que es diagnosticar cuando no hacemos una vigilancia. Entonces la invitación a nuestro público es que su ginecólogo valore siempre el estarle llevando el control y que se pida un ultrasonido estructural en la semana 12, 22, más o menos. Aquí, pues, tú lo haces esto aquí en Body Progress Surgery, es tu especialidad, bueno, tu fuerte, pues, porque es lo que más hacen los materno-fetales, dentro de muchas cosas, ¿no? Pero es importante saber que este tipo de información es muy, muy importante que la soliciten y la busquen con su médico ginecólogo, sea quien lo esté vigilando o sea quien lo esté viendo, pero siempre pedirla, ¿no? ¿Cómo le recomendarías al público que lo hiciera? ¿En qué etapa más o semanas? El ultrasonido de primer trimestre, la semana 11 a la 13 con 6 días, y el de segundo trimestre de la semana 18 a la 24. ¿Y qué es lo que vamos a valorar principalmente? O sea, ¿cuál es la parte más valiosa de esos ultrasonidos que se hacen de esos trimestres? Bueno, principalmente yo diría que en el de primer trimestre, bueno, en los dos, mejor. Se enfocan a detectar malformaciones mayores en los bebés. El de segundo trimestre, a lo mejor malformaciones un poquito más discretas. También riesgo de enfermedades genéticas, principalmente 3 cromosomopatías, que son el síndrome de Down, la trisomía 21, la trisomía 18 y la trisomía 13, entre otras. Y aparte, pues detectar riesgo de un parto pretérmino, que pues, son bebés que nacen prematuros, antes de tiempo. Y riesgo de preeclampsia en la mamá. Sobre todo en el ultrasonido de primer trimestre, si se llega a detectar riesgo de preeclampsia, se puede dar medicamento para evitar que o disminuirlo lo más que se pueda. O si aparece, que aparezca de manera más tardía. Ahora, supongamos que, no sé, la paciente vivía en un lugar y se mudó a otro y ya no alcanzó su cita de segundo trimestre. Se detecta a la semana 30 que el bebé trae un percentil de peso que no corresponde a las semanas de gestación. Muchas veces, aunque no se tenga ese ultrasonido, puede haber otros datos que nos puedan hacer sospecha de que algo no va bien. Pues puede ser aquí, por ejemplo, la cantidad de líquido amniótico. O sea, tendría que hacer si con una restricción de crecimiento y un líquido amniótico aumentado, está indicado hacer el estudio genético también. Entre pues otras valoraciones que se le pueden hacer al bebé, ya aunque no se encuentren dentro de esas semanas. Y creo que aquí, pues bueno, supongamos que el bebé pues no se ve que tenga alguna malformación, tampoco se ve que tenga datos como de alguna enfermedad genética. Se recomienda que al momento del nacimiento la placenta pueda ser llevada a analizar para ver a nivel microscópico qué cambios se pueden ver en la placenta, porque puede estar asociado a que la mamá tiene algún trastorno de coagulación, y si se vuelve a embarazar, para disminuir el riesgo de que vuelva a tener un bebé con restricción de crecimiento, se puede dar un tratamiento anticoagulante desde inicios del embarazo para darle un beneficio a ese nuevo bebé de que no vuelva a tener un episodio de restricción de crecimiento. Esa prueba que comentas o ese estudio de la placenta se hace en cualquier laboratorio, patología. Sí. O se tiene que hacer un estudio especial fuera o mandarlo a otro lugar este estudio de patología. Se puede llevar con cualquier patólogo. Okay. Sí, es importante y sobre todo para
pacientes que se atienden muchas veces en instituciones, ¿no? Es darle seguimiento a estos diagnósticos porque pues muchas veces el paciente se le resuelve la problemática en una institución y no pensamos a futuro, o sea, cómo resolvimos esto, pero ¿qué va a pasar con el siguiente? O sea, ¿qué consejo le voy a dar a mi paciente para que esto no se vuelva a repetir o tratar de minimizar el riesgo de recidiva? Es importante poder anticipar pues, esta problemática. En el caso de que se detectara, por ejemplo, alguna enfermedad trombofílica, me imagino que son las que estás comentando, o sea, enfermedades en donde los pequeños vasos irrigan a la placenta y que le llevan los nutrientes al bebé se colapsan, ¿no? Y esto hace que tengan menos oxigenación y alimentación los bebés. Ahí que pudiéramos sugerirle, pues ya mencionabas el dar anticoagulantes, ¿no? ¿Se dan cuánto tiempo o cómo es el tratamiento y qué esperar de él? Se puede evitar un nuevo retardo del crecimiento, restricción del crecimiento, pues, utilizando los anticoagulantes en la siguiente gestación. Pues por ejemplo, en contexto de trombofilias o incluso también de preeclampsia, para evitar el riesgo de que vuelva a pasar la restricción de crecimiento en los siguientes embarazos, se puede dar tratamiento en caso de preeclampsia con aspirina dosis baja, que esta se tiene que dar durante todo el embarazo, la toma es todos los días y se suspende en la semana 36. El anticoagulante en pacientes con trombofilias se tiene que iniciar desde las primeras semanas del embarazo y sí suspenderse unas semanas antes del nacimiento por el riesgo, pues, al ser un anticoagulante, de que la paciente no presente alguna hemorragia en el trabajo de parto o en la cesárea. Pues sí, eso evitaría en la siguiente gestación pues estar enfrentándonos a un dilema como este, ¿no? Entonces es muy importante el estudio histopatológico para poder determinar si esta fue la posible razón, ¿no? Pero en el dado caso de que no se haga el estudio de patología, ¿qué estudios podemos hacer teniendo un antecedente? Por ejemplo, si yo tengo una paciente en la consulta, me dice, oye, ¿sabes qué? Yo tuve en mi embarazo anterior una restricción del crecimiento, me dijeron los bebés que mi bebé no creció, terminó, pues, no terminó bien la gestación, y ya llegan a una consulta nueva. Empezamos por dónde, con qué sugerencias para ella, qué le podemos decir en la primera consulta. Ahora vamos a planear el embarazo, vamos a hacer este tipo de estudios o este tipo de acciones para que no se vuelva a repetir. ¿Qué le sugerirías a una paciente? Pues de cajón que todas las pacientes tengan su ultrasonido de primer trimestre. Pero antes de que se embaracen. Antes de embarazarse. Antes de esto, pues creo que aquí es importante ver cuál es la historia clínica de la paciente. Si estamos en un escenario donde es una paciente que tiene 3 abortos y un bebé con restricción o tuvo un bebé que falleció a la semana 30 sin aparente causa, ahí valdría la pena hacer los estudios para descartar alguna enfermedad trombofílica, que lo más frecuente pues sería un síndrome antifosfolípidos. No se pediría de rutina en todas las pacientes porque no es tan frecuente, pero sí llamaría la atención si tenemos una paciente con ese tipo de antecedentes o pacientes que han tenido todos sus bebés con restricción, pues habría que descartarlo. O sea, tienen historial de riesgos, de gestaciones de riesgo y pues hay que tener un buen consejo previo, ¿no? Preconcepcional, una buena asesoría previa a la concepción, hacer todos los estudios, la mayor parte de los estudios, porque los estudios son información pues para poder tomar buenas decisiones. Y una vez embarazada, pues empezar con un control muy estricto del desarrollo, de la vigilancia de la circulación, de la perfusión, de la alimentación fetal y del crecimiento, ¿no? Y que no se nos empiece a quedar pequeño el bebé. Sí, y si es una paciente con diabetes,
con hipertensión arterial crónica, alguna enfermedad autoinmune, que también se llaman reumatológicas, que de manera, sería lo ideal, preconcepcional, que estén lo más controladas posibles para que al momento de que inician su embarazo pues estén en las mejores condiciones para que ese bebé esté sometido a menos riesgo de complicaciones. Pues muy bien, muy bien. Yo creo que se abordó pues toda la información que pudiéramos creer, creo que tenemos para que el público pueda pues conocer, apreciar y buscar un consejo médico suficientemente de calidad para tomar decisiones correctas, ¿no? Entonces, creo yo que esperemos que nuestros pacientes hayamos sido claros o les haya servido esta información para ustedes poderse asesorar correctamente y que, como les digo, el nacimiento de sus bebés sea el punto de partida para una vida plena, ¿no? Y no tengamos limitaciones desde el momento de nacer, tener un hándicap en contra o dificultades para desarrollarnos plenamente en nuestra vida. Pues nada más, doctora, te quiero agradecer mucho que hayamos tenido esta plática. Es una plática como lo dijimos, de pues, buscar informar al público, a nuestros pacientes, a nuestros pacientes aquí en Body Project Surgery, que sepan qué es lo que hacemos, cuál es nuestra filosofía de trabajo, por qué estamos con personal capacitado, equipo de vanguardia, de ultrasonido, sobre todo cuidar mucho la manera en que damos la información y cómo cuidamos a nuestros pacientes de acompañarlos a un buen nacimiento, ¿no? a un buen momento, cuidar este nacimiento lo mejor posible para que sea una buena noticia para los papás. Y agradecerles mucho el tiempo que estuvimos, que nos estuvieron atendiendo en esta tarde o este día, y pues invitarlos para la próxima que tengamos una plática, ya sea de ginecología o de otras de las especialidades que tenemos aquí en nuestro espacio, Body Project Surgery, tenemos médicos de otras especialidades. Seguramente más adelante platicaremos con otro de ellos para que nos expliquen qué es lo que hacen, pues cuál es nuestra filosofía de trabajo. Prácticamente cuidamos mucho eso, la calidad y la atención y los resultados, ¿no? Con gente profesional. Muchas gracias, doctora, por su tiempo y por estar aquí participando en esta experiencia de comunicación con nuestros pacientes. Muchas gracias y hasta la próxima.